Ahora vamos a tener la palabra de Fernanda Raberta, diputada nacional. Bienvenida, Fernanda, a la cassette. Hola, buenos días, buenas tardes ya, gracias por la comunicación. Gracias a vos primero por la comunicación, la verdad que me imagino que estás en campaña, lo que significa también estar desplazándote por la ciudad, tener distintas reuniones, así que te agradecemos por el tiempo. Y primero, Fernanda, preguntarte cuál es la primera reflexión de la fórmula, ¿no? Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que sorprendió a mucha gente. Primero preguntarte si te sorprendió a vos y al peronismo, ¿no? Bueno, la verdad es que no me sorprendió que Cristina tomara una decisión en relación a proponer un frente amplio para que de allí partiera una fórmula electoral que efectivamente fuera una fórmula que fuera algo más, digamos, que sumara a otros actores aparte de nuestra fuerza política, de la fuerza política que conduce ella, porque sin ningún lugar a duda Cristina venía planteando públicamente y en las reuniones la necesidad de construir una alternativa electoral que superara en términos políticos a nuestra propia fuerza, que uniera distintos sectores, que convocara ese gran frente patriótico. Incluso en la presentación del libro habló de esto de formar un gran acuerdo, de construir un gran acuerdo social de ciudadanía responsable, quiere decir de sumar voluntades que pudieran ponerse en sintonía, no solo de llegar a la elección, no solo de ganar la elección con un modelo económico y una alternativa política diferente, sino también gobernar a partir del 10 de diciembre con una fuerza superadora a nuestra propia fuerza y que fuera más amplia y más potente. Así que el tema de Cristina anunciando como sucedió el sábado a la mañana, anunciando una estrategia electoral novedosa, no me sorprendió. Por supuesto, sí me sorprendió la noticia de cómo era la fórmula, de ella proponiéndose como vicepresidenta, de que fuera el candidato Alberto Fernández para presidente. Por supuesto, es sorpresiva la fórmula en la definición de los nombres, digamos, y de los lugares, pero no la idea de Cristina proponiendo la amplitud de nuestra fuerza para poder dar lo mejor y generar una síntesis superadora a lo que podíamos ofrecer. Eso la verdad es que no me sorprendió porque Cristina lo venía diciendo. Fernanda, ¿cómo estás? Tomás Russo te saluda. Justamente relacionado a este tema, te hago una pregunta. ¿Cómo es la candidatura de Alberto Fernández, pero sabiendo que, si bien a todos los políticos muchas veces, vos lo sabrás más que nadie, el archivo les juega en contra, como le ha pasado mucho, no sé, a Alicia Carrió con Mauricio Macri, ¿cómo ves esta candidatura sabiendo que Alberto Fernández fue muy crítico con el gobierno de Cristina Kirchner hasta hace muy poco, no hace mucho tiempo, no hay que ir muy lejano, y está muy de moda ver la captura de sus tweets y todas sus declaraciones? Exacto, me parece que eso es lo más interesante de la propuesta, que efectivamente cuando uno dice sumar, es sumar a los diferentes, ¿no? Porque sumar a los que piensan exactamente igual que uno no es ningún ejercicio de amplitud, en todo caso no trae cosas nuevas ni propone cuestiones novedosas. A mí me parece que lo bueno de esta propuesta de Cristina es sumar aquí a personas que han estado planteando diferencias hasta, como vos decís, no hasta hace poco, y lo que esas personas traen consigo, ¿no? Sus ideas, sus propuestas, aquellos que han sido críticos y autocríticos, porque Alberto, fue el jefe de gabinete del gobierno de Néstor y hasta el 2008 del gobierno de Cristina. Digamos, me parece que está bueno que efectivamente sea alguien que ha planteado críticas y autocríticas, y que está bueno que efectivamente sumar y ampliar con personas que no son exactamente iguales, porque si no el ejercicio de ampliar no se cumple. Estamos hablando con Fernanda Raberta, precandidata a intendente por Unidad Ciudadana. Esto ya es así, es factible, vas a ser candidata a intendente, ¿no, Fernanda? Sí, claro, por Unidad Ciudadana, por la fuerza política, por la fórmula Fernández. Como vos decías recién, me gustó la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, porque viste que sí, empezó a circular lo de Fernández y está bueno decirlo con nombre y apellido para evitar confusiones, ¿no? Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y perdón, ¿ves? En ese orden.
Perdón, Fernanda, ¿ves posible una alianza acá en la ciudad con, no sé, Gustavo Pulti o Ariel Ciano o algún otro miembro de la política que pise fuerte en términos coloquiales, sabiendo que por ahí el oficialismo presenta muchos candidatos y se le va a tener que hacer fuerza desde la oposición? ¿Ves posible o vos te plantás como alguien que va a ir en una lista única y como la única candidata por el kirchnerismo? Lo veo posible y necesario, digamos, ampliar nuestra fuerza política ha demostrado esta voluntad. Ustedes saben perfectamente que yo represento a la fuerza política de Cristina Fernández de Kirchner, por lo tanto su gesto es un gesto necesario de amplitud. Yo creo, y venimos conversando con los distintos sectores opositores, que podemos confluir en construir una lista en un escenario de unidad. Es el mejor escenario, digamos, construir una lista donde efectivamente cada uno aporte lo que tiene para aportar, en una lista de unidad que confronte electoralmente con Cambiemos, pero si no en un escenario de pasos, digamos, lo veo no solo posible, sino necesario. Todos aquellos que se definan desde la oposición y que si quieran ser parte, que puedan venir y ser parte de una lista unidad. Por supuesto, yo aspiro a ser quien conduzca, digamos, el proceso electoral, quien efectivamente sea la candidata a intendente en Mar del Plata. Venimos trabajando en esa dirección y no solo, digamos, desde un lugar de voluntad individual, sino desde un sector dinámico, cada vez más amplio, que ha sumado a cientos y cientos y cientos de voluntades individuales políticas, pero también de agrupaciones políticas y organizaciones políticas, religiosas, de sociedades de fomento, de colegios profesionales, digamos, distintas agrupaciones y representatividades institucionales de la ciudad. Así que con esa fuerza, con ese deseo de hacer una fórmula competitiva y efectivamente llegar a primero las PASO y después a las generales el 27 de octubre, sumar a todas las voluntades que se quieren sumar. O sea, Fernanda, de por sí, habría, si es que se da la posibilidad, si, no sé, juntan en una hoja 10 puntos en común y coinciden Pulti y Ciano con vos, ¿podría haber una alianza? ¿Estás abierta a eso entonces? Sí, claro, y aparte es algo que nosotros venimos practicando y ejercitando hace mucho tiempo, el diálogo con los dirigentes opositores, siempre, insisto, siempre y cuando sean dirigentes que se oponen al gobierno de Cambiemos. Claro. Esa estrategia la venimos llevando adelante y se han sumado así tantísimos dirigentes que por ahí no han transitado conmigo los últimos años o desde el 2003 a la fecha no han estado en nuestra misma fuerza política, sin embargo se suman a construir un escenario electoral que nos permita, digamos, no solo competir electoralmente, sino ganar las elecciones en octubre de este año. Perfecto. Te llevo a una frase que dijo Arroyo, hace muy poquito declaró: tenemos esta inflación por lo que se robaron, no es culpa de Macri. ¿Qué opinión tenés al respecto con el tema de la inflación? Que bueno, sin lugar a dudas la crisis está latente en la sociedad. Bueno, la frase es un poquito disparatada, pero bueno, no importa la frase. Y después en relación a la inflación, la verdad la inflación es un problema. Nosotros en nuestro gobierno también teníamos el problema de la inflación, pero pudimos mes a mes, cierre a cierre de cada año y de cada periodo inflacionario, pudimos lograr que los salarios le ganaran la inflación, que creo que es la manera correcta de llevar adelante un proceso donde la inflación debe ser sin ninguna duda puesta en un lugar de preocupación y puesta en un lugar donde efectivamente uno pueda construir alternativas para resolverlo. Este gobierno, a diferencia, digamos, de nuestro gobierno, la inflación le ganó al salario en todas las mediciones, pero además este presidente ha dicho que la inflación, que lo juzgaran en su gobierno por si era capaz o no en relación a si podía resolver o no lo de la inflación. Y sin embargo hoy vimos una inflación superior a los últimos 27 años de medición inflacionaria de los últimos 27 años de la Argentina. Imagínate, si tuviéramos que calificar a este gobierno por la inflación, diríamos que este gobierno es absolutamente desastroso, ¿no? Si asumiéramos la invitación del presidente. Por lo tanto, una reflexión es que lo primero que tenemos que pensar, sobre todo en años electorales, es que las promesas de campaña que simplifican los problemas y que dicen que la inflación se resuelve en una semana, los trabajadores no van a pagar más impuestos a las ganancias, o como la gobernadora, los docentes van a cobrar 40.000 pesos, bueno, todos esos anuncios de campaña vacíos de contenido, donde las cosas se resuelven mágicamente y sin ningún tipo
de planificación ni de abordaje, hay que tomar nota porque efectivamente volvemos a estar en un tiempo de campaña electoral y uno tiene que ser prudente y yo creo que los ciudadanos igual aprendieron en este tiempo a ser muy críticos en la escucha de lo que son promesas de campaña. Digo, nos deben exigir a quienes estamos en campaña proponer soluciones que efectivamente se puedan garantizar, y los que estamos en campaña, no, por nuestra parte nunca lo hicimos, pero yo de hecho es la primera vez que me postulo como candidata a intendenta, pero digo, todos y todas tener la gran responsabilidad de hacer una campaña coherente y en la medida de las posibilidades, porque si no, nos vuelven a ocurrir estos dolores de cabeza que estamos viendo ahora, que es que de repente, si recordamos de hecho el debate de Macri para presidente con nuestro candidato a presidente de entonces, efectivamente vamos a ver que decía no vamos a devaluar, no va a haber crisis económica, no vamos a entrar el Fondo Monetario Internacional, no vamos a sacar el fútbol para todos, bueno, todo lo que no iban a hacer fue exactamente lo que hicieron. Y Fernanda, si bien ya volvemos, ya seguimos con las declaraciones de Arroyo, que mi compañero Rodrigo tiene una pregunta similar para hacerte, quería saber, nosotros hemos entrevistado a muchos políticos, acá ha pasado Gustavo Pulti, como te nombramos recién, Ciano, Guillermo Montenegro, y siempre tenemos como una sección, por decirlo de una manera, que es la autocrítica. Buscamos que los dirigentes que pasan por nuestro estudio, vía telefónica o presencial, nos dejen una autocrítica. Una pregunta similar yo le hice a Marina Santoro, que vos la conocés muy bien, se podría decir que es como tu compañera, y le dije, ¿qué autocrítica hace el kirchnerismo sabiendo que, si yo me puse a ponerle a fijar las estadísticas, en 2007, cuando Néstor Kirchner le deja su mandato a Cristina, justamente, le deja un país con una inflación del 16%, con superávit fiscal de 25.000 millones de pesos, una pobreza del 26%, desocupación del 8,7% y una actividad económica que creció ese año al 8,7%. O sea, un país realmente con el carro, por decirle, para adelante, por lo menos en los términos económicos. Cuando ella se fue, dejó un país con inflación del 30%, 14% más, déficit fiscal del 4,1% del PBI, una pobreza 3,7 más arriba, una actividad económica que pasó a crecer 2% nomás, la desocupación que tuvo picos de 10,5 y así muchísimas cosas más, causas en la que muchos periodistas que no son macristas como Hugo Alconada la han denunciado, o dirigentes como Margarita Stolbizer la han denunciado por causa de corrupción. Entonces, ¿qué crítica hace de todo esto y sabiendo que ahora se ve como un poquito más moderado el kirchnerismo y se llama a la unidad y a cambiar muchos aspectos? Bueno, la verdad es que haces una buena reflexión en términos estadísticos. No era la misma Argentina y no era el mismo nivel de crisis mundial y el mismo nivel de desgaste de nuestro gobierno en relación a las distintas acciones que hubieron contra el gobierno en el 2007, vos lo sabés muy bien, que en el 2015, ¿no? Y sin embargo, a mí me gustan las estadísticas que vos planteás, pero la que más me gusta es la de haber crecido 2,7 en el último año de gobierno, cuando sistemáticamente después de nuestro gobierno cada una de las mediciones fueron de decreción, fueron de estar cada vez peor, digamos. Sí, creció 0,3, sí, muy mínimo. Claro. La primera autocrítica es no haber podido generar la confianza que teníamos que seguir generando en el electorado para decir que efectivamente la Argentina, en menos, como vos decís, en menos porcentaje relativo de crecimiento, pero podía seguir poniendo a la Argentina en un rumbo que efectivamente no nos llevara a tanto retroceso y a tanta pérdida de derechos como hemos vivido estos 3 años y medio. Yo creo que es una autocrítica porque no tengo ninguna duda que nosotros perdimos una elección, y perdimos una elección por cuestiones que podríamos haber hecho mejor, ¿no? Por cuestiones que podríamos haber asumido desde otra manera. No sé si en los números, como vos planteás, porque digo, los números también obedecen a escenarios y a contextos internacionales, a contextos nacionales, a contextos, incluso el 2007, en relación a la confrontación política de ciertos grupos, digamos, de la palabra concentrada, como son los medios masivos de comunicación, incluso, digamos, ciertos actores políticos con mucho menos nivel de virulencia contra el gobierno. Sin embargo, esto, ¿no? Señalar que los 2,7 de crecimiento del 2015, pero sobre todas las cosas, la masividad de la despedida de Cristina ese 9 de diciembre, tenía y arrojaba, digamos, un escenario donde nuestro gobierno tendría que haber podido y logrado no haber perdido la elección del 2015, porque claramente el nivel de deterioro para
el pueblo argentino en su conjunto, para las grandes mayorías, pero también para la clase media, que ahora, para poner cualquier ejemplo, ¿no? Pero su expectativa es sacar un crédito y poder tener una vivienda propia, y ese sueño que cualquier familia de clase media aspira, está, digamos, sujeta a unos créditos FUBA que les hace deber el doble de lo que sacaron, pagar el doble de la cuota todos los meses, y aparte agrandar, digamos, la cantidad de años para devolver. Digo, por poner un ejemplo de la clase media que ha sido afectada por este modelo que privilegia a los sectores concentrados, en este caso los bancos, y que no protege a la familia. Bueno, este modelo era bastante sencillo de adivinar, porque efectivamente no era una campaña del miedo, era simplemente saber que ciertos modelos económicos generan ciertos resultados, y que este modelo económico iba a poner a la Argentina en el rumbo contrario al que estaba teniendo. Y la verdad es que nosotros no lo pudimos decir, no fuimos creíbles, no confiaron en lo que nosotros decíamos, un porcentaje, ¿no? Porque tampoco es una elección que hemos perdido en el 2015, pero digo, tenemos que aprender mucho de cómo tenemos que resolver los problemas de la gente, y sobre todo cómo resolver sus expectativas a la hora de volver a proponernos electoralmente, como es este año 2019, para no cometer los mismos errores y poder de nuevo volver a poner a Argentina en el rumbo de crecimiento económico con inclusión social, que es lo que en última instancia resuelve los problemas del pueblo. Ok, bien, más o menos se entendió, y no solo números, lamentablemente acá tenemos que acotar todo por los tiempos, pero bueno, también ha habido actitudes que a mí, más allá del gobierno que sea, si lo hiciera Mauricio Macri también preocuparía, por ahí, no sé, actitudes como la que tuvo Guillermo Moreno, que intervino el INDEC, que es un centro, Instituto Nacional de Estadísticas Públicas, o bueno, Jorge Capitanich rompiendo un diario en cadena nacional, pero que parecieran, según lo que plantea Alberto Fernández, que esos actores por ahí van a estar un poquito renegados de lado, y se le va a dar bola, ¿cómo decirle?, a los moderados, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que se plantea en teoría. Mira, cuando uno amplía en esta fórmula, lo que se hace es ampliar la cantidad de acuerdos políticos con los distintos sectores. Por lo tanto, te imaginas que el gabinete será un gabinete, y las personas que influyan en el gobierno y demás serán quienes Alberto Fernández, que quien hace 10 años viene sistemáticamente planteando críticas a nuestra fuerza política, va a resolver. Así que no tengo ninguna duda que aquellas cuestiones que por allí, no sé, digamos, en términos subjetivos y personales a quién le molestaron, pero aquellas cuestiones que no estuvieron bien, habrá oportunidad de mejorarlo. Sin lugar a dudas, estamos hablando con Fernanda Raberta. Fernanda, es palpable la crisis acá en la ciudad, los índices de desocupación la verdad que son muy elevados. ¿Cómo se puede modificar mediante la política esta situación? Me imagino que es palpable en la calle y un político lo ve, no solamente lo escucha, o con solamente caminar en la calle uno se da cuenta. Mira, nosotros el sábado a la mañana, el día que recibimos la noticia, estábamos reunidos 1.200 trabajadores, técnicos, profesionales, investigadores de la universidad, profesores, vecinos de a pie, para justamente construir cuál es la plataforma y la agenda de gobierno que nosotros vamos a proponer en campaña. Porque así como lo que vos decís que se sabe caminando, bueno, hay algo más que saber caminando cuál es la realidad. Yo, para saber cuál es la realidad, me reúno sistemáticamente todas las semanas con distintos actores, digamos, que construyen la ciudad. Los trabajadores y los sindicatos, por eso sabemos que los 12.8 de desocupación de Mar del Plata están muy por encima de los 9.1 a nivel nacional, que son 40.000 marplatenses que no consiguen trabajo, en los barrios para tratar el tema del abandono de una gestión local, pero además para tratar, para ir, digamos, tomando contacto con cada una de esas reuniones barriales, cómo se organizan merenderos, porque así como el 50% de los niños de la Argentina viven en familias pobres, en Mar del Plata 157.000 personas están bajo la línea de pobreza, digamos, 157.600 personas. Digo, esa realidad no solo uno como político, como vos decís, la ve en la calle, sino que construye esa caracterización y ese diagnóstico con una cantidad enorme de intervenciones y de reuniones y de espacios donde uno comparte esa realidad y ese diagnóstico con los distintos vecinos de la ciudad. Algunos son representativos, y esos vecinos representativos te cuentan lo que le pasa a su sector, sean comerciantes, sean
empresarios del puerto, sean trabajadores de distintos sindicatos, y otros son ciudadanos de a pie con los que uno se reúne cuando hace reuniones por los barrios en lugares absolutamente abandonados, como pueden ser los barrios de la periferia de la ciudad, o barrios cerrados, como me tocó hace 2 fines de semana ir a una reunión de vecinos en un barrio cerrado de la ciudad. Bueno, ese diagnóstico lo construimos colectivamente. Este sábado a la mañana, yo no sé si ustedes vieron, pero estuvimos circulando en nuestras redes, pero 1.200 personas nos reunimos a pensar con esta caracterización que hicimos colectivamente, con este diagnóstico, bueno, cuáles son nuestras propuestas de agenda. Y lo que partimos en la síntesis común es de una base que es: las propuestas también se construyen colectivamente, porque si algo te refiere cualquier, y ustedes lo sabrán porque hablan, digamos, en su programa de radio, tienen la responsabilidad como periodista de hablar con los distintos representantes de la ciudad, no hay ningún lugar de intercambio con el municipio para pensar la gestión desde un lugar asociado. No hay desde el sector privado una interlocución con el Estado, no hay desde el tercer sector las más de 120 sociedades de fomento que representan los más de 126 barrios de la ciudad, no tienen interlocución con el municipio, las cámaras tampoco, los colegios profesionales tampoco. Entonces, lo primero es construir una práctica política de gestión asociada, y lo segundo que apareció como síntesis de este encuentro es revertir la lógica de debilidad de nuestras grandes fortalezas. Nosotros vivimos en una ciudad que tiene el principal puerto pesquero de la Argentina. Bueno, la pesca debía ser una potencialidad y no una debilidad, porque los barcos y los buques se van a buscar el langostino al sur y no generan no generan trabajo en tierra para ser procesado y para que efectivamente las 2.500 familias que hoy tienen un salario complementario del proceso del pescado en tierra puedan tener su salario y puedan procesar ese pescado, la merluza o lo que sea en Mar del Plata. Lo mismo con el cordón fruto hortícola, lo mismo que no tiene ningún agregado de valor en la cadena productiva de la fruta y la verdura, lo mismo con las 5 universidades que estudian sistemáticamente grupos de investigación, la matriz productiva de la ciudad, y que no son ni escuchados, ni siquiera son tenidos en cuenta en la planificación de una propuesta estratégica de una Mar del Plata que funcione 12 meses y que efectivamente muestre garantías de generación de puestos de trabajo. Un parque industrial que tiene 56 empresas, pero 20 tienen sus espacios y efectivamente no se asientan porque falta la ampliación del gasoducto, y sin ese gas no pueden asentarse, y eso generaría trabajo porque 3.500 trabajadores, 3.000 efectivos y 500 no efectivos trabajan en el Parque Industrial de Mar del Plata. Bueno, sistemáticamente con cada una de las grandes cuestiones, nosotros tenemos el 5º Parque Industrial de la provincia, o sea, nosotros podríamos decir que nuestras grandes fortalezas hoy están convertidas en debilidades. El gran desafío es encontrar con una gestión asociada cómo dar vuelta e invertir esa lógica y poder tener una Mar del Plata que efectivamente genere trabajo y nos saque de ese lugar, como vos decís, de tanto sufrimiento de Mar del Plata en general. Qué buen punto es el de las fortalezas y las debilidades, convertidas las fortalezas en debilidades, Fernanda. Bueno, te agradecemos mucho, la verdad, la comunicación. La verdad es que la coyuntura nos llevó a ir más por lo nacional, tal vez. Nos hubiera gustado seguir por lo local, los tiempos radiales no nos permitieron seguir esta nota. Nos gustaría invitarte algún día acá al programa. Los candidatos han venido acá, los distintos candidatos de los distintos partidos se han acercado acá al programa, acá de Portea, y la verdad que es un placer y un lujo haberte tenido telefónicamente, y esperamos que vengas algún día acá y seguir la charla. Gracias, me encantaría. Así que arreglemos para estar ahí en el piso. Buenísimo, ahí estaba la palabra de Fernanda Raberta.